Para mí fue muy importante reflexionar sobre la arquitectura como reflejo del pensamiento socialista en México, la distorsión que en México se realizó de los planteamientos socialistas originales. La arquitectura siempre es un reflejo de las formas ideológicas. La exposición La importancia de ser autosuficiente básicamente se trata de explorar la tensión que existe entre la idea de autosuficiencia y la idea de dependencia social. En ese sentido, los tres preceptos básicos tienen que ver con el trabajo manual, la presencia del pensamiento socialista en la Ciudad de México y digamos que el tercero podría ser el amor o el cariño al trabajo. Es una exposición que comprende 28 piezas aproximadamente, en las que traté de explorar materiales asociados comúnmente a la construcción, es decir, el concreto, el acero, sobre todo la madera recuperada, que en su momento perteneció a algunas construcciones provisionales, las cuales yo fui extrayendo, limpiando y utilizando como soportes de pintura. Como también llegó el tema de la pandemia, para mí empezó a ser muy complicado trabajar de la misma forma en la que lo venía haciendo, como recuperar cosas literalmente de la calle o intercambiar objetos o materiales con las viviendas, precisamente por un tema de sanidad. Curiosamente, en ese momento se estaba construyendo una ampliación de mi estudio, en el cual pues también fue saliendo mucho material. Entonces yo fui recuperando y limpiando ese material que, digamos, estaba presente en una práctica muchísimo más cercana. Y que para mí ese ejercicio finalmente fue algo muy rico en experiencia y también en términos de solución. Como se fue desarrollando la serie, me di cuenta que también había un cierto espacio de autosuficiencia en ello. Este proyecto se conecta con un proyecto anterior que exploraba, digamos, la presencia del pensamiento socialista en las periferias urbanas. Una de las cosas que para mí fue de mayor importancia fue la carga simbólica que en sí mismos contienen los materiales. Un ejemplo de ello es la relación que existe entre el acero y el concreto, es decir, el acero, si lo asumimos como el material que representa el avance industrial y el sentido del proletariado en la Unión Soviética en el siglo XX, en México podemos entender que el hormigón, el concreto o el tabique pues son los materiales que se relacionan de manera más clara con la habitación y la evolución de la historia mexicana en la periferia. Es muy importante para mí representar la figura de Fidel Castro, de Mao, Lenin, ¿no? Porque en México finalmente la lectura, digamos, del pensamiento de estos personajes se dio de una manera muy ecléctica. Que digamos que estas figuras siempre estén presentes en las prácticas de la periferia. Para mí fue muy importante ubicar las tensiones entre lo individual y lo colectivo. Es decir, que la arquitectura o la idea de construir una casa provisional, pues por lo general implica el apoyo social. Cuando yo era niño, ayudaba con mis hermanos, a mis papás de repente a aplanar una pared, echamos la losa juntos. Simplemente era una actividad tanto familiar como social que implicaba la manera de construir una casa para ahorrar costos y para aprender a hacer algo útil. Esa noción, digamos, básica de cómo aplicar concreto, de cómo aplicar madera, se ven reflejadas en una práctica distinta, pero que está relacionada, ¿no? A través de cierto dejo de autosuficiencia al, por ejemplo, producir las pinturas manualmente en mi estudio yo mismo. Me di cuenta que esa era la principal motivación de todo el proyecto en general, el acto mismo de construir. Se desarrolla lejos del sentido teórico del bienestar común, sino simplemente es hacerlo. La exposición finalmente llega a la conclusión de una pregunta que se lanzó en la Unión Soviética en un libro infantil. ¿De qué manera podemos ser útiles para nosotros mismos y para los demás a través de una práctica común y manual?